si pueden acompañarlos ahí. Y el que no tiene, creo que mi hermano Hani tiene Lucas capítulo 11, versículo 34 al 36. Y cuando lo tengan me confirman con un amén. Dios los bendiga, jóvenes, por su obediencia. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. ¿Ya todos lo tienen? La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice, amén, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Y así vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor tomando el control. Señor amado, venimos delante de tu presencia, dándote primeramente las gracias por el privilegio de poder estar en tu casa. Ahora te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada mente y cada corazón, Señor, porque tú conoces lo más íntimo, Señor, y tú conoces la necesidad que hay en nosotros, porque sé que tu palabra nunca regresa atrás vacía, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de hoy es, debo cuidar mi interior. Amén. Como acabamos de leer en la palabra, que dice que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cuán importante es. Esta es una enseñanza que el Señor Jesús daba, ¿verdad? Y a la multitud. Y dice que afortunado es aquel que sabe escuchar la palabra del Señor y la pone por obra. Si lo que nosotros vemos es bueno, agradable al Señor, todo nuestro cuerpo tendrá luz. Seremos una persona transparente, sin nada que ocultar. Pero que si lo que nosotros vemos es malo, vamos a vivir en oscuridad. Entonces, hablando de nuestros ojos, ¿verdad? Físicamente, todos sabemos que es uno de los sentidos más importantes, ¿verdad? Porque es feo cuando no vemos bien o cuando vemos borroso, ¿verdad? O ahorita el tiempo de la alergia, yo no sé si a todos les da, pero qué feo es cuando nuestros ojos nos pican o nos andan llorando y de pronto no logramos ver bien. Entonces, investigando, dice que el 80% de la información que nosotros recibimos entra a través de nuestros ojos. Y por eso es tan importante cuidar nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, y lo quiero traer aquí para después ir al área espiritual, porque a veces como que no lo tomamos tan en cuenta. Sabemos que es importante, pero a veces como que lo evitamos o como que se nos olvida cuán importante es cuidar la lámpara de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que habla de nuestro interior, cómo estamos nosotros delante del Señor. Amén, que sea el Espíritu Santo quien tome el control. Yo le voy a pedir que 5 minutos de su atención, 10, amén. Dice, ahí donde acabamos de leer, pero antes de eso, como les dije, hablando de nuestros ojos, ¿verdad? Muchas veces la ceguera lo causa un accidente, muchas veces una enfermedad, por si no lo sabían, la diabetes causa la ceguera. Yo me di cuenta, no lo sabía. Amén. Entonces, hablando ahora espiritualmente, debemos cuidar nuestro interior, debemos cuidar lo que nosotros vemos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 4, que en el Señor Jesús está la vida, y la vida era la luz del mundo. Sabemos que nuestra luz es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que en Él está la vida. Entonces, volviendo a lo mismo, yo debo de cuidar lo que veo, aún lo que veo en redes sociales.
si lo que yo estoy viendo es agradable al Señor. Lo que nosotros vemos, bueno, ven, ¿verdad? En TikTok, en Facebook, Snapchat, Instagram, en las revistas, en los libros, aún en las series. Porque a veces cuando vemos ese tipo de cosas, nosotros queremos parecer o a veces queremos hacer las cosas que hacen ahí, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, los niños son muy rápidos en aprender. ¿Y por dónde empieza? Por lo que miran, porque es ahí, como les dije, ahí empezamos nosotros a aprender, que es el 80% de nuestra información que entra por los ojos. Amén. Entonces, ya los voy a llevar a otro versículo de la palabra que nos enseña a aquella persona que vio lo que no debía y en lo que cayó. Y por eso es tan importante que nosotros realmente cuidemos lo que miramos. Si lo que yo estoy viendo en las redes sociales o en el televisor o en los libros, en las revistas, en las series, es agradable al Señor. Si lo que está entrando en mí es luz o es tinieblas, porque todos sabemos que tiene una consecuencia. Amén. Entonces dice, yo no sé si se han fijado, a alguno de ustedes le ha pasado, pero cuando alguien mira películas de miedo, luego tiene miedo. Y a Dios no desea que nosotros vivamos con miedo. ¿Bien? Y alguien me puede decir, no. Y fíjense que cuando yo estaba más joven, entre unos quizás 10 años, 12, me gustaba ver mucho las películas de miedo. Creo que eran mis favoritas. Pero luego yo tenía un gran miedo. A veces sí miraba cosas que eran verdad, pero eso abrimos puertas. Y estudiando esto y orándole al Señor, el Señor me traía a mi mente un recuerdo, que no fue de antes, fue hace quizás unos 2 meses. De pronto yo estaba soñando y había una joven ahí conmigo. Y de repente alguien viene y la agarra. Y gritaba, y yo decía, ¿qué está pasando? Cuando de pronto empiezo a escuchar cosas muy feas y algo me decía, ella ha abierto un portal. Y yo dije, ¿qué hizo? Y me decía el nombre de la película. Ahorita se me ha olvidado, pero es una película de juegos, pero en esos juegos matan a las personas. Entonces vine yo, me levanté y le dije al Señor, ¿qué es esto? Y es que cuando nosotros vemos cosas así, va, para el que lo quiera creer y el que no, yo le estoy diciendo lo que el Señor le habla a uno, ¿verdad? Y le muestra a uno. Entonces, abrimos esa puerta. Y luego estamos con miedo. Y el Señor no quiere que nosotros estemos con miedo. El Señor quiere que nosotros vivamos en el gozo de Él y no en las tinieblas, sino en la luz. Amén. Y así pasa cuando el joven o la jovencita, porque no va a decir que solo jóvenes, miran novelas, miran series y muchas veces miran pornografía. Entonces, eso le desagrada al Señor y empiezan a haber deseos que al Señor no le agradan. Dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, creo que muchos se pueden esa historia, ¿verdad? Del rey David, lo que pasó con el rey David. ¿A dónde llegó el rey David? Porque andaba caminando por ahí, como a veces andan por ahí en las redes sociales, y de repente llegó a un lugar donde no tenía que llegar, vio lo que no tenía que ver, y es ahí cuando muchas veces se hacen cosas que desagradan al Señor y a veces no se hace, solo se piensan. Y vamos a ver lo que nos habla la palabra del Señor. Si no lo tienen, ahí está y dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó el rey David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué hizo el rey David? Vio. Y como vio, deseó. Y yo creo que mucho se puede en la historia, ¿verdad? Mandó llamar a aquella mujer y cayó en adulterio. Y ahorita se me acaba
me acabo de acordar del Salmo 51, creo que algunos se acuerdan, el que se lo puede, ¿verdad? Es ahí cuando hace aquella oración donde dice, pon en mí un corazón, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque cuando pasan esas cosas nos empezamos a sentir lejos de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que el pecado hace. Porque sabemos que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y que en Él no hay pecado. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces nos van alejando del Señor y es ahí cuando empezamos a decir, ¿qué está pasando? Yo no entiendo. Y es que el rey David vio lo que no tenía que ver y cayó en adulterio. Sí, claro, él se arrepintió y el Señor lo perdonó. Pero todo pecado tiene una consecuencia y a veces podemos evitarlo cuidando lo que estamos viendo, cuidando nuestro interior, porque primero entra por la vista, luego llega, ¿verdad? Y se hacen las cosas y luego, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos culpables y nos da vergüenza delante del Señor, porque de pronto los demás ni se van a dar cuenta, pero el Señor sí lo sabe y al Señor no podemos engañarlo. Amén. Y vamos a ir a la segunda cita, a Mateo capítulo 5, versículo 28. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 28. Y de pronto si hay alguno que trajo para anotar, anótelo y usted léalo en su casa y que se le quede, ¿verdad? Y para en esos momentos usted recuerde la palabra y pueda decir, pero en su palabra dice esto, yo no lo puedo hacer, yo no lo tengo que hacer porque desagrada al Señor. Amén. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Porque no se trata solo de hacerlo, sino que para el Señor, con mirar, ya nosotros hemos pecado, porque muchas veces no lo hacemos porque sabemos que si lo hacemos uno dice, ay, es que es pecado, pero es que el Señor lo que mira es la intención del corazón, que hay en tu corazón, con qué tú lo estás pensando y con qué tú lo estás haciendo, amén. Eso es a lo que el Señor mira, la intención, aleluya. La intención de nuestros corazones, porque el Señor escudriña el corazón. Amén. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos lo que vemos, porque de pronto miran la novela y como miran en la novela y hacen esto y lo otro, también los niños lo quieren hacer. Y es ahí cuando llega el deseo, es ahí cuando llegan los malos pensamientos y el Señor lo sabe. Amén. Y luego, si hay alguien que mira pornografía, ya sea niño, joven, jovencita, lo que sea, es ahí que después miran a alguien y lo miran con otro deseo. ¿Y qué pasó? Ya adulteró en su corazón. Ya el Señor sabe, porque dice que el Señor, aún la palabra que no está en nuestra boca, Él ya la sabe. Aún cuántos cabellos nosotros tenemos, Él ya lo sabe, porque Él lo sabe todo. No hay nada oculto entre los cielos y la tierra que no haya de ser revelado, dice su palabra. No lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Amén. Dice, el que no lo tiene, no sé si mi hermano Hani lo tiene, pero porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y dice el versículo 23, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale? De adentro, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Pero ¿cómo llegaron ahí? Porque vimos lo que no debíamos ver. Porque muchas veces aún escuchamos
lo que no debemos escuchar, lo que desagrada al Señor. Y entonces es ahí cuando caemos en eso, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios es bueno y misericordioso, que si nos arrepentimos de todo corazón y nos alejamos de eso, el Señor nos perdona en su misericordia. Amén. Por eso debemos tener cuidado. Y ahí donde leímos en Lucas capítulo 11, en el versículo 35 dice, ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad. Entonces es ahí cuando nosotros debemos escudriñarnos, porque muchas veces estamos en los caminos del Señor y de pronto puede ser que no hagamos nada de eso, que me digan, no, yo no estoy viendo nada que desagrade al Señor, ¿verdad? Pero saben que también a veces nuestra mirada no está puesta en el Señor. Nuestra mirada está puesta en las cosas que pasan a nuestro alrededor. Yo no sé si se acuerdan de esa historia, ¿verdad? De Pedro, cuando iba caminando, ¿verdad? El Señor Jesús, y pensaban que era un fantasma, pero Él le dice al Señor Jesús, si eres tú, que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús le dice, ven, ¿verdad? Y Pedro empieza a caminar. ¿Por qué? Porque la mirada de Pedro estaba puesta en el Señor, pero de pronto dice que, pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. Y muchas veces pasa así. Ya estando con el Señor, llegan los problemas, llegan las dificultades, llegan diferentes cosas, y es ahí cuando empezamos a ver a los lados y perdemos de mirada al Señor Jesús, ¿verdad? Y llega la duda. Y cuando estamos en el Señor no puede haber esa duda, ¿verdad? Debemos confiar en el Señor. Por eso es tan importante que nuestra mirada esté puesta en el Señor, que nosotros de día y de noche podamos meditar en su palabra y estemos en oración para con el Señor, ¿verdad? Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, para que así podamos vencer todo aquello que pueda llegar, porque dice que aquel que está sobre la roca, que es Jesucristo, aunque venga lo malo, va a estar firme. Amén, porque su confianza va a estar puesta en el Señor Jesús. Amén. Y es por eso cuando nosotros debemos tener cuidado, cuidar nuestros pensamientos, lo que nosotros dejamos entrar en nuestro corazón, saber si realmente lo que cada uno está viendo en las redes sociales, en las series, en las películas, le agradan al Señor. Aún lo que leemos, si agrada al Señor. Amén. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Amén. Aleluya. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios es luz, que Dios es santo, que en el Señor no hay pecado. Amén. Y así como nosotros, sigue diciendo, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos somos y no practicamos la verdad. Amén. No podemos decir que realmente estamos en Dios y haciendo las cosas malas, porque dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, si yo soy hijo, hija del Señor, en mí debe de haber luz. Lo que está en mi interior debe de ser agradable para con el Señor. Amén. Y sigue diciendo, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que les estaba diciendo, aún en su misericordia. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros venimos delante del Señor y le pedimos perdón y nos apartamos de aquello, Él nos ayuda
Y Él sabe que hay cosas que a veces nos cuesta, porque nos cuesta, pero el Señor nos perdona. El Señor es misericordioso. Si realmente venimos y le decimos al Señor, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto y sé que te desagrada, estoy viendo esto que no te agrada. Amén. Pero yo no puedo. En mis fuerzas, jóvenes, nunca vamos a poder. Pero con la ayuda del Señor, sí podemos. Amén. Entonces es por eso tan importante. Aún su misericordia está ahí, ¿verdad? Que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia no solo de uno, sino de todo pecado. Amén. Pero es tan importante que nosotros reconozcamos, que nosotros realmente nos arrepintamos. Amén. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Como dice, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Amén. Y es ahí que Jesucristo es la verdad. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Amén. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendiste y recibisteis y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es algo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque no se trata solo de aprender, sino también que nosotros recibamos y atesoremos la palabra del Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Que lo que escuchamos, aún lo que leemos, amén. Y estas palabras las decía el apóstol Pablo. Y sabemos quién era él, ¿verdad? Antes de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Y cuando él tuvo aquel encuentro con el Señor, dice que él quedó ciego, ¿verdad? Pero luego el Señor mandó a aquel hombre que orase por él y cayeron como escamas de sus ojos y sus ojos fueron abiertos, amén. Y no volvió más atrás, sino que siguió caminando. Y es algo que me impacta y eso es lo verdadero, que aquel que tiene un encuentro cara a cara con el Señor Jesús, nunca más vuelve atrás. Claro, van a haber momentos de dificultad, porque los hay. Porque estamos en este mundo, ¿verdad? Donde hay pecado, lo hay, pero ahí está el Señor que nos da su mano y nos levanta en su misericordia y por su amor, amén. Gloria a Dios. Y aquí voy a concluir con esto y está en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debemos de pensar? En lo bueno, amén, en lo honesto, en lo justo. ¿En qué debo de pensar? En lo que agrada del Señor. Vemos claramente cada historia en la palabra del Señor que nos enseña, nos habla para que nosotros no caigamos en eso, ¿verdad? Así como el rey David, que nosotros tengamos ese cuidado de no ver, de no andar donde no debemos andar. Porque muchas veces aún viendo otras cosas queremos seguir cosas, ¿verdad? Aún de los que están afuera y que no tienen el temor del Señor, cuando yo debo de aprender ¿de quién? De Jesucristo, que es nuestro maestro, es aquel que nos enseña, amén. Y por eso es tan importante que nosotros meditemos en su palabra de día y de noche, que dice que vendremos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Y que da su fruto a su tiempo y que todo lo que nosotros hagamos va a prosperar, amén. Y así que jóvenes, yo le digo, cuiden su interior, porque nosotros podemos engañar a los demás, podemos engañar
al hermano, al pastor, a cualquiera. Pero al Señor no lo podremos engañar. Amén. Por eso, seamos sinceros delante del Señor. Confesémosle nuestras cosas delante del Señor, lo que hay en nuestro interior con aquello que estamos batallando, porque siempre hay una u otra cosa con la que batallamos, amén. Pero fiel es el Señor, que dice que debemos de pensar en lo bueno, amén, en lo que es de buen nombre. Así yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Si hay alguno que de pronto diga que no está bien con el Señor, ¿verdad? Y se ha alejado y quiera reconciliar, el altar está abierto. Yo los invito a todos para que oremos